Hola, bienvenidos a un nuevo iceberg. Esta vez veremos un iceberg que por el momento no he encontrado en algún otro canal de YouTube. Hablaré del iceberg de los instrumentos musicales, donde podremos ver instrumentos bastante peculiares, y entre lo más profundo del iceberg habrá instrumentos aterradores o completamente inmorales. Sin más que decir, comencemos. Los instrumentos conocidos son aquellos que ya todos conocemos, como por ejemplo el piano, la guitarra, el violín, la flauta, guitarra eléctrica, saxofón, clarinete, bajo, y demás instrumentos que no requieren ninguna explicación. Es muy normal verlos o escucharlos en todas partes por lo estandarizados que se encuentran. Triángulo. El triángulo es un instrumento de percusión de metal, perteneciente al grupo de los idiófonos, porque el sonido resultante es fruto de la vibración del metal, tras ser golpeado con la baqueta de acero doblada en forma de triángulo. El sonido del triángulo es agudo y de altura indefinida, lo que no significa que no genere notas determinadas. El músico puede hacer que el sonido del triángulo sea abierto o cerrado según cómo lo sostenga. Mandolina. La mandolina es un instrumento de cuerda de 4 órdenes dobles de cuerdas. El número y tipo de cuerdas de la mandolina ha variado con el tiempo y el lugar, pero en la actualidad la configuración predominante es la de la mandolina napolitana, con 4 cuerdas dobles afinadas como el violín. Actualmente la mandolina está muy extendida en la música folk británica e irlandesa, en la música country y bluegrass de Estados Unidos, y en el choro y el samba brasileños. Arpa judía. Es un instrumento musical idiófono pequeño y bastante simple. Consta de un arco metálico. En el sudeste asiático este arco o armadura suele ser de bambú con una lengüeta de acero en el medio. Usualmente la escotadura se sostiene con la boca del músico, y la cavidad bucal hace de caja de resonancia. Su sonido es grave y monocorde, y en muchas ocasiones se usa como diapasón. Ocarina. La ocarina es un pequeño instrumento de viento sin llaves descendiente de primitivos silbatos hechos con barro o hueso. En función de su zona de origen, existen instrumentos similares elaborados con cortezas vegetales. En la actualidad, se fabrican en distintos materiales como cerámica, predominante, madera, metal y plástico. Existen varias teorías. Para unos la ocarina se remonta a la América prehispánica, donde ha sido arqueológicamente documentada en varias culturas como la cultura maya, es decir, en México, Belice y Guatemala. Kazoo. El kazoo o kazoo, conocido además como kazoo, militón, turuta o flauta, es un instrumento musical de viento de la familia de los membranófonos, cuya vibración se produce en una membrana tensa.
considerado uno de los instrumentos musicales más fáciles de tocar que existen, solo hace falta hacer el tono, ha sido utilizado habitualmente por reconocidos músicos. Gaita. La gaita o cornamusa es un instrumento de viento. Para obtener el sonido, el intérprete almacena aire en un odre o saco, soplando a través de un tubo o bien accionando fuelles con un brazo, para posteriormente presionar el odre haciendo que el aire salga por otro tubo dotado de orificios, donde se ejecuta con los dedos la melodía. No se sabe exactamente cuándo apareció la gaita, aunque se conservan pinturas y grabados del antiguo Egipto en las que se representan a músicos tocando un instrumento muy semejante a la gaita actual. Otamatone. El otamatone es un instrumento musical de origen japonés que tiene el cuerpo forma de corchea, con una boca sobre la cabeza de la nota musical. Para tocar música, hay que utilizar las dos manos. Una mano sostiene y estrecha la cabeza, la otra controla el tono de la nota al deslizar el dedo en toda la longitud de una barra que actúa como el diapasón de un violín. Una posición más elevada sobre el diapasón produce un tono más grave. La variación de la presión sobre la cabeza, abriendo y cerrando la boca del instrumento, crea un efecto de wah, y sacudiendo el cuello variando ligeramente la presión sobre la cabeza, crea un efecto de vibrato. Kalimba. La kalimba, o kalimba, también conocida como sansa, vira o mambira es un instrumento musical idiófono, de sonido dulce inventado y extendido por todo el continente africano. Consiste en un grupo de láminas, adheridas a un tablero o resonador de madera, muchas veces en madera de caoba. Las mismas son presionadas y soltadas con los pulgar para producir melodías y acompañamientos. La caja de resonancia es donde se amplifica el sonido al rebotar en su interior. También las hay sin caja de resonancia, generalmente fabricadas en láminas de madera sólida o láminas de acrílico. Además, es considerada por algunos autores como un antecesor del piano. Tambor metálico de lengüetas. Un tambor metálico de lengüetas, en inglés, steel tone drum, es un instrumento musical idiófono y metalófono de percusión melódica. Es una suerte de tambor de hendidura que consiste en una pieza, esferoide o plata hueca, con recortes de diferentes formas y tamaños en su superficie, que al ser percutidos generan diferentes notas y escalas musicales. El steel tone drum suele utilizarse en clases de yoga o en personas que se quieren adentrar en la música de instrumentos de percusión. Su curva de aprendizaje es muy fácil, siendo cuestión de unas pocas horas el saber tocar alguna melodía gracias a sus 8 tonos que incluye. Waterphone.
Un waterphone es un tipo de instrumento musical acústico y atonal que consiste en un recipiente resonador de acero inoxidable o sartén, con un cuello de bronce cilíndrico que en su contorno posee varillas, de diferentes longitudes y diámetros. Además, el resonador contiene una pequeña cantidad de agua, de aquí el nombre en inglés de waterphone, que le da un sonido etéreo, vibrante, que ha aparecido por lo general en bandas sonoras de películas de terror, así como también en álbumes de música y actuaciones en directo. Existen varios tamaños y variantes de diseño del instrumento. Por lo general, se toca en una posición sentada por un solista y se inclina o tamborilea con los movimientos que afectan al agua del interior. Esto crea las características de resonancia de la taza y varillas en combinación con el movimiento del agua. El sonido del waterphone se utiliza a menudo para evocar misterio y suspenso. Contrabajo balalaika. Balalaika es un instrumento musical ruso, quizás el más popular del país. Se trata de un laúd de 3 cuerdas metálicas que se caracteriza por su caja de forma triangular, casi plano, con una pequeña abertura de resonancia cerca del vértice superior de la tapa y con un mástil largo y estrecho. Las primeras balalaikas construidas en Rusia datan del año 1715. Sin embargo, se tiene conocimiento de que antes de esa fecha ya existían, y sus cuerdas eran de tripa de animal. Además, se ataban al cuello de modo que pudieran ser ajustadas por el músico a voluntad. Originalmente, se ejecutaba en solitario para acompañar canciones y bailes. Hoy son muy comunes en las orquestas que ejecutan arreglos modernos de motivos folclóricos. Armónica de cristal. La armónica de cristal es un instrumento idiófono. Es el resultado de una automatización para el tañido del juego de copas musicales llevada a cabo por Benjamin Franklin en 1762, después de ver en Cambridge, Inglaterra, un concierto de copas de vino llenas de refresco tocadas por el inglés Edward de Laval. La armónica de cristal consiste en una serie de platos o boles de cristal de diferentes tamaños superpuestos y alineados horizontalmente, atravesados por un eje conectado por correa a un pedal que los hace girar mientras se toca, a la manera de una vieja máquina de coser. Se toca mojando los dedos ligeramente y tocando los platos mientras giran, lo que produce un sonido cristalino. Actualmente tiene un registro de 4 octavas. En algunos lugares estuvo prohibida porque se consideraba dañina. Se decía que provocaba cáncer en quienes la tocaban, aunque hoy en día se sabe que la causa real era el plomo con el que antiguamente se hacían los cristales, y que también podía ser causa de saturnismo, motivo por el cual su uso vuelve a ser cada vez más frecuente, eso sí, con armónicas fabricadas de cristales sin plomo. Estilófono. El estilófono es un teclado analógico en miniatura operado por un lápiz óptico. Inventado en 1967 por Brian Jarvis, entró en producción en 1968, fabricado por Durek. Consiste en un teclado de metal hecho de placa de circuito impreso, y tocándolo con un lápiz óptico. Cada nota se conecta a un oscilador controlado por voltaje, a través de una resistencia de diferente valor, cerrando así un circuito.
Los únicos otros controles eran un interruptor de encendido y un control de vibrato en el panel frontal junto al teclado, y un potenciómetro de afinación en la parte trasera. Se vendieron unos 3 millones de estilopones, principalmente como juguetes para niños, pero ocasionalmente fueron utilizados por músicos profesionales como Rolf Harris y David Bowie. It'd be nice if the delay went slightly longer, but it is what it is, I think. And we can probably affect the filter manually as the track. Litófono. El litófono es un instrumento rudimentario construido a base de piedras. En la antigua cultura china de la dinastía Shang, ya se describen los primeros instrumentos fabricados con piedras. Antonio Roca Ibares, licenciado en Filosofía y Letras, paseando por sus tierras, se dio cuenta de que al golpear piedras planas de diferentes medidas y grosores con un palo se producían diferentes sonidos, y así, surgió la idea de ordenar un conjunto de piedras con el fin de conseguir una escala de sonidos musicales completa. Teremín. El teremín, originalmente conocido como heterófono, tereminófono, termenbox o teremibox, es uno de los primeros instrumentos musicales electrónicos que se controlan sin necesidad de contacto físico del intérprete o tereminista con el instrumento. El instrumento está formado por dos antenas metálicas, que detectan la posición relativa de las manos del tereminista, y los osciladores para controlar la frecuencia con una mano, y la amplitud con la otra. Las señales eléctricas del teremin se amplifican, y se envían a un altavoz. Níquelarpa. La níquelarpa es un instrumento tradicional, de origen sueco, que en español suele denominarse viola de teclas. Es un instrumento de cuerda frotada. El registro más antiguo que se tienen de este instrumento es un relieve en la iglesia de Kallunge, en Gotland, datado en torno a 1350. Tradicionalmente y en la actualidad, la níquelarpa se toca con una correa alrededor del cuello, puesta por el brazo derecho. Guitarra Picasso. La guitarra Picasso es una guitarra de 4 mástiles y 42 cuerdas, hecha a mano por la luthier canadiense, Linda Manser. Esta guitarra acústica ha sido popularizada por el guitarrista de jazz, Pat Metheny. Al ser preguntado acerca del nombre de la guitarra, Metheny ha declarado: "La mujer que la fabricó la llama guitarra Picasso". Su nombre parece derivar de su parecido con los trabajos cubistas de Pablo Picasso. Hidrolófono. El hidrolófono es un instrumento que funciona con agua a presión. Al tapar un chorro, los tubos contiguos vibran. Funciona de la misma forma que una flauta, pero en vez de aire, utiliza agua. Su inventor es Steve Mann, que pensó en la gente ciega y sus capacidades sensoriales. Como el agua obstaculiza la visión, suelen llevar el código braille para las notas.
flauta hiperbaja. La flauta hiperbaja es relativamente nueva y al parecer algunos de los sonidos más graves todavía están pendientes de refinamiento. Como pueden imaginar, son instrumentos muy grandes. La física acústica dice que para emitir un sonido grave, el tubo debe ser de unas proporciones considerables. Pues bien, les aseguro que estos instrumentos lo son. Bicicletófono. El bicicletófono, llamado originalmente Bekelopone, fue construido en junio de 1995 por la banda experimental Deli Lean Sparklefase, quienes lo utilizaban como instrumento secundario, acompañado del theremin. Este instrumento musical tan inusual está compuesto por cuerdas de bajo, pedazos de madera y metal, tazones de metal, timbres, un pedal mecánico y un dispositivo sensible al tacto para generar tonos. El rango de sonido del bicicletófono abarca desde sonidos tranquilos a melodías muy disonantes. Arpa láser. El arpa láser es un instrumento musical electrónico, en el que las cuerdas de un arpa convencional son sustituidas por un haz láser. El término arpa láser, así como su primer diseño funcional, fueron inventados por Bernard Esagner en 1981. Un arpa láser es generalmente construido utilizando un solo rayo láser, difundiendo su onda en una serie de rayos en paralelo. Cuando un rayo es bloqueado, este es detectado por un fotodiodo o una fotorresistencia que están conectados a una consola electrónica, activando así la nota indicada. Para reproducir el sonido, actualmente se utilizan sintetizadores, samplers o computadoras, conectados todos ellos al arpa. La máquina de Wintergatan. El mecanismo de este psicodélico instrumento es complejo y, para conseguir el ensamblaje perfecto de sus piezas, se ha requerido de la precisión más absoluta en su creación. Esta máquina musical es un concentrado de ingeniería de madera, programable, funciona con 2000 canicas. Fue construida por Martin Molin, del grupo Wintergatan, en 16 meses en vez de los 2 meses inicialmente previstos. Con mucha perseverancia, el músico sueco logró concretar su sueño. Lamentablemente no puedo mostrar la máquina en pleno funcionamiento por problemas de copyright, sin embargo dejaré en la descripción el enlace para que puedan ir a verla ustedes mismos. Pirófono. El pirófono, también conocido como órgano de fuego o de explosión, es un tipo de órgano en el que el sonido de cada nota se consigue mediante una explosión o algún tipo de combustión rápida similar. Su principal reclamo era que, además de sonido, también generaba luz. En el pirófono, el teclado está conectado a diversos tubos que contienen llamas en su interior. Al pulsar una tecla abres en mayor o menor medida la entrada del combustible hacia la llama, modificando la vibración que ésta produce en el tubo de vidrio y cambiando así el sonido. Árbol sonante cantante. El árbol sonante cantante, llamado originalmente Singuin Ringuin Trui, es un instrumento de viento diseñado por los artistas visuales Mike Tonkin y Anna Liu en el año 2006. Esta estructura es una mezcla entre escultura e instrumento musical, que mide 3 metros de altura y se encuentra ubicada en Lancashire, al noroeste de Inglaterra. El árbol sonante cantante está compuesto por tubos de acero galvanizados de varias longitudes y distintas orientaciones que permiten que cuando sople el viento suene.
La escultura se basa en la distribución de los tubos a lo largo del espacio de tal forma que reciban las corrientes de aire en cualquier dirección. Cada tubo resuena a la frecuencia de sintonía, obteniendo como resultado la mezcla de varias frecuencias a lo largo del rango dinámico espectral determinado por el largor de los tubos galvanizados. Sin duda el sonido que emite y la forma y el tamaño de este instrumento lo vuelve muy aterrador. Zeusófono. La bobina de Tesla musical, también llamada zeusófono, torbino relámpago musical, es una forma de arco cantante. Es una variedad en estado sólido de una bobina Tesla modificada para reproducir notas musicales modulando sus chispas. Se produce un campo eléctrico que produce unas ondas sonoras. Los tonos musicales se producen directamente por el paso de las corrientes eléctricas visibles a través del aire. Hay que recordar que estos rayos son sumamente letales al contacto. Silbato de la muerte azteca. Conocido como el silbato de la muerte, los antiguos aztecas empleaban este artefacto durante sus batallas para producir un terrorífico ruido que desconcertaba a sus rivales. Con forma de calavera humana, rostro de lagarto o de mono, los aztecas utilizaban estos silbatos de la muerte durante las batallas. La razón por la cual están hasta este punto del iceberg, es porque solo pensar que estás a punto de enfrentarte a un batallón de enemigos y entre todo ellos escuchas el sonido de este silbato, pero multiplicado a la enésima potencia, me hace pensar en el trauma psicológico que pudieron tener en ese momento y en el shock. Quijada de burro. La quijada, sea de burro, caballo, res, en este caso también conocida como charrasca, cacharaina, charaina, carretilla o caguaya, se usa como instrumento de percusión en varios lugares de Hispanoamérica. Es elaborada con el maxilar inferior o quijada de un burro o caballo que es hervida y secada, y también puesta en un nido de hormigas para que quede libre de residuos orgánicos para que los molares se aflojen y produzcan un castañeteo. Dependiendo de la técnica de ejecución se obtienen dos sonidos. El primero implica golpear la parte final de la quijada con la palma o el costado de la mano cerrada, ocasionando la vibración de la dentadura. El segundo se obtiene al frotar la fila de dientes con un palillo de madera. Piano de gatos. Un órgano de gato o piano de gato es un instrumento musical hipotético, que consiste en una línea de gatos fijados en su lugar con la cola estirada debajo de un teclado para que griten cuando se presiona una tecla. Los gatos estarían dispuestos de acuerdo con el tono natural de sus voces. Sin duda no tenemos la certeza de si este instrumento alguna vez fue creado, pero torturar a varios gatos hasta el punto de destruirles la cola, sin duda es algo completamente abismalmente aterrador y cruel. Y hasta aquí llegó el video, amigos, muchas gracias por ver, espero me regalen un like. Hasta la próxima.